Ahora vamos a ver la última adversidad, que es una adversidad que abarca grandes áreas, es el viento, aunque, como dijimos, el viento cuando acompaña al granizo puede ser una adversidad que también abarque pequeñas áreas. Dentro de los efectos negativos que tiene el viento, podemos mencionar como efectos directos la erosión eólica, que es el proceso de remoción, selección y transporte del suelo por acción del viento. Esto ocurre principalmente cuando el suelo está desnudo y tenemos fuertes vientos. Otro efecto negativo del viento es la rotura de ramas, en el caso de los frutales y los árboles perennes. El vuelco de plantas es un efecto negativo muy importante que tiene el viento. Y otro efecto negativo importante de esta adversidad es la pérdida de calidad comercial de lo producido, sobre todo en los cultivos intensivos, en los cultivos de hoja, como puede ser la lechuga o la selga, por ejemplo, en donde el viento, cuando estos cultivos no están protegidos y se hacen a campo, el viento lo que hace es romper la hoja, dañarla a la hoja, haciendo que caiga mucho la calidad comercial del producto, y con esta caída en la calidad comercial cae mucho el precio del producto, y en algún punto, en algunos momentos, ni siquiera el producto puede ser comercializado cuando el daño es severo. Y dentro de los efectos indirectos negativos que tiene el viento, tenemos un aumento de la evapotranspiración, excepto cuando el viento tiene altos contenidos de humedad, es una masa de aire con mucha humedad, como en el caso del viento del este y del sudeste, que normalmente es un viento con altos contenidos de humedad, y el efecto que tiene sobre la evapotranspiración no es muy importante. El aumento en la evapotranspiración exacerba las necesidades de riego y las necesidades de agua en los periodos secos, convirtiéndose en un efecto negativo muy importante cuando estamos atravesando periodos de sequía. En esta foto se ve un cultivo de maíz dañado por viento, que fue afectado por esta adversidad momentos antes o previos a que el cultivo sea cosechado. El maíz que está tirado en el suelo, que fue volcado, producto de la acción del viento, en esta condición es muy difícil de cosecharlo, y las pérdidas, en este caso las pérdidas de rendimiento por pérdidas de cosecha, van a ser muy importantes, dado que el daño sobre el cultivo, como ven, también fue importante, y casi todo el maíz está tirado. En esta diapositiva se ve el efecto del viento sobre un monte frutal. Se puede apreciar en la foto la enorme cantidad de fruta que ha caído al suelo. Cuando la fruta se desprende de la planta y cae al suelo, al golpear contra el suelo se machuca, y también al estar en contacto con el suelo se ensucia, y también está en contacto con hongos que colonizan a la fruta, y de esta manera, por todos estos procesos, la fruta pierde calidad comercial a tal punto que no puede ser comercializada, haciendo que las pérdidas económicas sean muy grandes. Estas fotos muestran un cultivo de soja y un cultivo de maíz afectados por viento y por granizo, cuando los mismos se encontraban en estado vegetativo avanzado o comienzos del estado reproductivo. Ven que
el cultivo queda severamente afectado, siendo la producción que se puede obtener de los mismos muy escasa. Los vientos más intensos que pueden provocar daños en la infraestructura de ciudades, de pueblos, de establecimientos rurales y en los cultivos ocurren cuando se dan fenómenos meteorológicos extremos como son los huracanes y los tornados. Los huracanes son de origen marítimo, mientras que los tornados son de origen continental. En esta diapositiva y en las siguientes diapositivas van a ver fotos de daños que provocaron diferentes tornados que pasaron por distintas regiones de la Argentina y de algunos que pasaron por la provincia de La Pampa. En este video van a poder ver los efectos que tienen los diferentes tipos de tornados de acuerdo a una escala de clasificación de tornados que es la escala de Fujita. Como en las adversidades que vimos anteriormente, hay métodos directos y métodos indirectos de lucha contra el viento. Dentro de los métodos directos tenemos las cortinas forestales, los cultivos en franja y todas aquellas prácticas conservacionistas como pueden ser la siembra directa, la cobertura vegetal, los cultivos de cobertura y la rugosidad para evitar los efectos negativos del viento. Y como métodos indirectos de lucha contra el viento tenemos las especies y las variedades resistentes. Norman Borlaug fue un genetista norteamericano que desarrolló las variedades de trigo resistentes a los vientos. En la década del 60, los trigos tenían 1,20 m, 1,40 m de altura y estos eran muy susceptibles a la adversidad viento. El viento provocaba el vuelco del cultivo de trigo y de esta manera provocaba la imposibilidad de cosecharlo al cultivo, provocando grandes pérdidas de producción y económicas y generando grandes hambrunas. Este genetista norteamericano le introdujo a los trigos un gen del enanismo, haciendo que los trigos reduzcan su altura a alturas de entre 70 y 90 centímetros, que son las alturas que tienen los trigos en la actualidad, y de esta manera evitó grandes pérdidas de producción y económicas en el cultivo de trigo y de esta manera también evitó grandes hambrunas. Es por este desarrollo que fue el único ingeniero agrónomo que recibió el Premio Nobel de la Paz, y se considera que esta persona, con esta tecnología que desarrolló, logró salvar más de 1.000 millones de vidas. Esta tecnología
logró salvar más de 1.000 millones de vidas, dado que evitó que se pierdan cosechas de trigo y de esta manera evitó de que ocurran grandes hambrunas. Las cortinas forestales como método de lucha directo contra el viento consiste en poner un obstáculo en dirección perpendicular a la dirección del viento y de esta manera provocar que el viento se eleve para pasar a este obstáculo y generar a sotavento un área protegida. Para que el área protegida sea de máxima extensión, las cortinas forestales deben tener ciertas características. Una de ellas es una permeabilidad entre el 30 y el 40% y la otra es que la cortina forestal debe tener un perfil de inclinación. Con estas características vamos a lograr un área protegida a sotavento de máxima extensión. Con estas características vamos a lograr tener un área protegida o una distancia protegida entre 15 y 20 veces la altura de la cortina forestal. En aquellas áreas o regiones donde la preponderancia de los vientos predominantes es muy marcada, se pueden hacer cortinas forestales perpendiculares a la dirección de los vientos predominantes. Sin embargo, en otras regiones donde tenemos vientos variables, se hacen cortinas forestales en distintas direcciones del viento. Si el predio es cuadrado, por ejemplo, hacemos cortinas forestales en cada uno de los lados del cuadrado. En esta diapositiva vemos el efecto de la permeabilidad de las cortinas sobre el área que protegen. En el dibujo de arriba vemos cuando la cortina es permeable. Si la vemos de frente vemos que hay espacio entre un árbol y el otro. Cuando tenemos una cierta permeabilidad, el área protegida que se genera, la distancia que hay desde la cortina hasta donde termina la protección, es mayor que cuando la cortina es impermeable, que es en el caso de abajo, en donde los árboles están uno al lado del otro y no hay espacio entre los mismos. Esta falta de permeabilidad de la cortina forestal hace que se genere un movimiento turbulento previo a la cortina y posterior a la cortina, reduciendo de esta manera el área protegida o la distancia protegida a sotavento posterior a la cortina. En este esquema se ve el efecto que tiene la cortina de viento o rompeviento en la disminución de la velocidad del viento. Tenemos una cortina forestal de entre 7 y 8 metros de altura y vemos que previo a la cortina a barlovento tenemos una velocidad del viento de 48 kilómetros por hora. Cerca de la cortina, también a barlovento, tenemos una reducción de la velocidad del viento de 34 kilómetros por hora. Sin embargo, el área protegida previa a la cortina no es muy importante y el área protegida más importante se genera a sotavento posterior a la cortina. Vemos que en el área a sotavento, a 30 metros de la cortina, tenemos una reducción significativa en la velocidad del viento. La velocidad del viento es de 13 kilómetros por hora y a medida que nos alejamos de la cortina a sotavento, la velocidad cada vez es mayor y el efecto protector de la cortina se va reduciendo. Vemos que a unos 150, 180 metros
que es alrededor de unas 20 veces la altura de la cortina, el efecto que tienen las cortinas sobre la reducción en la velocidad del viento ya es escaso, y a 180 metros tenemos una velocidad del viento de 39 kilómetros por hora, cuando el viento previo a la cortina es de 48. No hay una reducción ya tan significativa, y el efecto de la cortina más allá de los 180 metros, en este caso para una cortina de 7 a 8 metros de altura, ya es mínimo. En esta diapositiva se ve cómo debería ser el perfil de inclinación de una cortina rompeviento. Se debería lograr formar como una especie de trapecio y poner en las filas o en las hileras centrales las plantas de mayor altura, y hacia los laterales poner plantas de menor altura, y en los laterales poner plantas de escasa altura, como pueden ser arbustos, y de esta manera formar una especie de trapecio para que el viento suba como en una especie de rampa, y de esta manera aumentar la efectividad de la cortina, para que el viento no choque como con una especie de pared. Sin embargo, esto es lo teórico, lo deseable. En muchos casos no es posible darle a la cortina forestal este perfil de inclinación, dado que los predios son muy chicos y el costo de la tierra es muy alto. Por lo tanto se opta por hacer cortinas forestales de una sola hilera, como es en el caso de muchas áreas en regiones de cultivos intensivos. Las cortinas forestales se usan principalmente en áreas de cultivos intensivos, donde los predios son chicos, las parcelas son chicas, y en áreas de cultivos extensivos su uso es limitado, dado que el área protegida que se genera a sotavento se encuentra entre 15 y 20 veces su altura. Otro método directo de lucha contra el viento son los cultivos en franja, en donde se hacen franjas de cultivo protector, franjas protectoras, y franjas a proteger con cultivo protegido. Esto se utiliza en cultivos extensivos, se puede aplicar a cultivos extensivos, también a cultivos intensivos, y en la provincia de La Pampa se usa esta tecnología en el cultivo de maní para proteger al suelo de los efectos de la erosión eólica. En el área protectora se utiliza maíz, y en el área protegida se siembra el cultivo de maní. De esta manera, cuando se levanta el maní y el suelo queda desnudo, el área protectora donde se encuentra el cultivo protector protege al área a proteger, que se encuentra susceptible a ser erosionada por el viento. Lo que hace el cultivo de maíz es hacer como una especie de cortina forestal, hace que el viento se eleve y de esta manera no ocurra la erosión eólica sobre el área o la franja a proteger. En el caso del cultivo de maní, lo que se hace es, después de la cosecha del maní,
se siembra un verdeo de invierno, y cuando el verdeo de invierno ha nacido y ha generado una cierta cobertura que protege al suelo, se habilita a que se coseche el cultivo de maíz que se encuentra en la franja protectora. En el caso del cultivo de maní en la provincia de La Pampa, el ancho de la franja a proteger donde se hace el maní es de unos 100 metros, y el ancho de la franja protectora donde se hace el cultivo de maíz es de alrededor de unos 20 metros, aunque esto cambia de acuerdo con el tipo de suelo donde se esté aplicando esta tecnología. Este método de lucha directo contra el viento con cultivos en franja puede ser utilizado perfectamente en cultivos intensivos. Por ejemplo, se pueden hacer franjas de maíz dulce intercaladas con franjas de lechuga o acelga, que son cultivos que resultan dañados por los vientos. Importante aclarar que las franjas de cultivo protector y cultivo protegido se hacen en dirección perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. La foto de esta diapositiva muestra las franjas de maní y de maíz utilizadas para controlar la erosión eólica sobre el cultivo de maní en la provincia de La Pampa. Ven perfectamente una franja de maíz, una franja de maní y otra de maíz. Cuando el maní se cosecha, el suelo queda desnudo, el maíz todavía está en pie y protege al suelo de la erosión eólica. Después de la cosecha del maní, se debe sembrar un verdeo de invierno, y cuando el verdeo de invierno ha generado una cobertura suficiente como para proteger al suelo de la erosión, se habilita a la cosecha del cultivo de maíz. Otro método directo de lucha contra el viento son las prácticas conservacionistas, donde tenemos distintos tipos de prácticas conservacionistas. Por un lado, tenemos la siembra directa, donde dejamos al suelo protegido con el rastrojo del cultivo anterior, y de esta manera evitamos uno de los efectos negativos que tiene el viento, como es la erosión del suelo. También dentro de las prácticas conservacionistas tenemos los cultivos de cobertura, donde generamos cobertura del suelo y de esta manera evitamos las pérdidas de suelo por erosión. Los cultivos de cobertura no solo buscan evitar la erosión, sino que buscan aumentar el contenido de carbono en el suelo, reducir las pérdidas de agua por evapotranspiración, principalmente por evaporación, luego de que se seca el cultivo de cobertura. Y otra práctica conservacionista para reducir la erosión eólica es generar rugosidad. Esta se puede aplicar en suelos que van desde la textura franca a suelos de textura arcillosa. Nos sirve para suelos de textura arenosa. Lo que se hace generando rugosidad es evitar que ocurra el proceso de erosión eólica. Se hace una labranza sobre el suelo. Cuando el suelo tiene determinadas condiciones de humedad, se genera agregación sobre la superficie del suelo, se generan agregados superiores a 0,84 milímetros, y estos son los agregados que tienen un tamaño que no puede ser transportado por el viento, y de esta manera se reduce o se controla el proceso de erosión. Por último, vamos a ver algunas características de las áreas protegidas por
cortinas forestales y por cultivos en franja. En estas áreas protegidas vamos a tener temperaturas máximas algo mayores, temperaturas mínimas algo inferiores, por lo tanto vamos a tener una mayor amplitud térmica en las áreas protegidas. También vamos a tener humedades relativas ligeramente mayores por haber menor velocidad del viento. Esto va a hacer que se reduzca la evaporación y la evapotranspiración. En las áreas protegidas vamos a tener evaporaciones y evapotranspiraciones entre un 10 y a un 20% menor que en las áreas que no están protegidas, y en las áreas protegidas también vamos a tener una mayor disponibilidad de dióxido de carbono.